Terrible humillación se llevó Joe Biden. Y es que recordemos, después de que se dio una gira prácticamente por allá, por Arabia Saudita, con el objeto de, pues, intentarlos persuadir para que le vendan, para que produzcan más petróleo y este mismo lo pueda repartir él en toda Europa, que hemos visto el desabasto que se ha tenido de petróleo y sobre todo de gas, el cómo pues le está cobrando cara la tarifa del cierre temporal, entre comillas, del Nord Stream. Bueno, Biden se va a Arabia Saudita, ya lo vimos todos, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Los medios han calificado esto como prácticamente una humillación, y es que al llegar el presidente Biden a saludar al rey y también a su hijo, su heredero Mohammed bin Salman, ni siquiera fueron saludados, pues como siempre, un jefe de estado a otro, un abrazo, estrechando la mano, no, para nada, un toque de puños. Fue lo único que vimos de parte de los dos mandatarios. Vemos cómo está francamente distante, y es que Arabia Saudita todavía no le perdona muchas acciones al gobierno de Estados Unidos. Biden pues quiere hacer oídos sordos, intentan vender la idea de que toda esta reunión fue un éxito. La realidad es totalmente distinta, y es que incluso periodistas lo increparon al mismo Biden para preguntarle si ahorita que necesitan del país de Arabia Saudita siguen siendo o no una paria. Esto por lo dicho por Joe Biden hace tiempo atrás, en la que, bueno, aseveraba Arabia Saudita era una paria. Bueno, ante esto, la respuesta del rey y de su hijo, el príncipe heredero, fue simplemente la de reírse un poco, sonreír y ver cómo le está lloviendo a Joe Biden en esta crisis derivada, claro, del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, pero también de la mala gestión que ha tenido tanto la OTAN como el gobierno de Joe Biden. Pues de esto y más nos va a platicar nuestro amigo Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto. Resulta que en su viaje por el Medio Oriente, Joe Biden, después de entrevistarse con las autoridades israelíes y también con las palestinas, se dirigió inmediatamente a Arabia Saudí, en donde no dejó de llamar la atención de la prensa internacional. Se saludó de puño con Mohammed bin Salman Abdelaziz cuando inició una reunión con las máximas autoridades de la realeza saudí, y esto pues no fue pasado por alto por distintos medios de comunicación que se extrañaron de que hubiera solamente un frío choque de puños entre el presidente estadounidense y el príncipe saudí heredero de la corona. Pues resulta que Joe Biden, cuando fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, había amenazado con convertir a Arabia Saudita en un estado paria por violar los derechos humanos. Es decir, que Biden reconoce abiertamente que Arabia Saudita es uno de los principales violadores de derechos humanos, y aún así el sentido de este viaje a la capital saudí, en donde residen los principales poderes políticos y fácticos del país, era para pedirle a los árabes que de una vez y por todas ayuden a Estados Unidos con el tema de la inflación. Existen los cínicos, los muy cínicos, y Joe Biden en estos temas. Existe en geopolítica una cosa que los analistas llamamos la realpolitik, que significa que los valores que tanto se enuncian van por un lado y la conducta, la práctica cotidiana va por otro lado. Pues mientras Estados Unidos se abroga el derecho de sancionar, de castigar, de sancionar e incluso de invadir militarmente a un país a quien acusa de violar derechos humanos, pues con Arabia Saudita y con Israel parece que todo se puede. Pues aunque Israel asedia constantemente a los palestinos y asesina a periodistas y también activistas palestinos, así como la pauperización de la vida de la población palestina, en el caso de Arabia Saudita no importa la muerte de Khashoggi, que tanto supuestamente le había dolido a Joe Biden, porque recordemos que era un periodista residente
en Washington, un periodista que trabajaba para el The Washington Post, un periodista que hacía críticas a la corona y que literal fue no solamente desollado, sino además fue partido en cachitos, una verdadera carnicería al interior de la embajada de Arabia Saudita en Ankara, la capital de Turquía, que incluso pues lo deshicieron con ácidos. Y Bin Salman, el principal target, el principal blanco de las críticas de Khashoggi, solamente se lavó las manos y dijo que había castigado a los culpables de aquel asesinato, cosa que nadie le puede creer. Y esto, Joe Biden le dijo a la prensa que sí, que él de frente le había dicho al príncipe heredero de la corona que él creía que sí había sido el asesino y que no hacerlo de frente, que no dejarle clara su opinión y que andar con rodeos no era digno de un presidente estadounidense, no era digno que guardara silencio sobre una cuestión de derechos humanos, porque era incoherente con lo que son y con lo que es personalmente Joe Biden. La verdadera hipocresía andante, Nacho. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabe que sí fue él, y a pesar de los tormentos que ha provocado la corona saudí al pueblo de Yemen, al cual lo tienen verdaderamente empobrecido y lo han utilizado también como laboratorio en donde pues prácticamente estrenan las armas que le compran a Israel y al mismo Estados Unidos. A pesar de eso, no solamente Estados Unidos no rompe relaciones con Arabia, no solamente no le merece una crítica ya como presidente, porque una cosa es como candidato y otra como presidente, sino además va y le pide favores a Arabia de que por favor aumenten la producción petrolera para sustituir el petróleo que Rusia empezará a retirar del mercado internacional, y lo cual pues lleva consigo un alza de precios, hablando de la interdependencia compleja de las economías en pleno siglo XXI, lo cual, de acuerdo con JP Morgan, pudiera levantar el precio todavía más del petróleo y por supuesto de sus derivados en caso de que Rusia retirara 3 millones de barriles al día por las sanciones a Europa, y para revertir esas sanciones pues el precio se podría disparar hasta $190, y en caso de que Rusia se sintiera muy agredida por las propuestas del G7 de ponerle un tope a los precios del petróleo ruso arbitrariamente, Rusia podría sacar 5 millones del mercado internacional, y entonces el precio, dice JP Morgan, se elevaría hasta los $380, lo cual quebraría a prácticamente todas las economías europeas, y al mismo gobierno de Estados Unidos actual lo pondría en serios aprietos, porque si de por sí, sin hacer todo eso que pronunció y que pronosticó JP Morgan, la inflación en Estados Unidos está en su punto más alto, 9.1%, que no sucedía esto en los últimos 40 años, bueno, ahora sí Joe Biden se está tragando sus palabras y no haya de dónde sacar aliados para también congraciarse con ellos y para promover que se alce la producción petrolera en aras de sustituir ese faltante del mercado ruso. Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y el mismísimo Arabia Saudí le decían que no podían hacer nada por medio de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque decían es demasiado el volumen de petróleo y no tenemos capacidad de sustituirlo. Y es que recuerden, mis queridos oyentes del Chapucero USA, que aunque Estados Unidos produce 10 millones de barriles de petróleo al día, Rusia 9.3 y Arabia Saudí 9.1, pues el que puedan aumentar todavía más, es decir, ya están en su tope de producción, se ve bastante complicado. Y bueno, Biden, para congraciarse con Arabia Saudí, para arrancarle, digamos, ese sí al aumento petrolero, anunció la retirada de tropas estadounidenses en servicio como fuerzas de paz en 2 islas, en Tirán y en Sanafir, en el Mar Rojo, que son viejas fuentes de conflictos que se remontan a la Guerra de los 6 días de 1967 y que son la llave para el deshielo de las relaciones diplomáticas entre el Reino Saudí y también Tel Aviv. Y es que Joe Biden, en realidad, lejos de ir a promover solamente los intereses de Estados Unidos, parecía embajador de Israel en Arabia Saudita, porque también, por otro lado, dijo
que entre sus objetivos estaba el de frenar la influencia de China en la zona y de apaciguar la tensión con Irán, así como la guerra en Yemen. El tema de Irán ya lo sabemos. Si le pega a Israel, a pesar de que Arabia Saudita e Israel habían tenido también relaciones tensas y congeladas, pues también le pega a Arabia Saudita. De tal suerte que Arabia prefiere tener como aliado a Israel antes que tener como aliado a Irán. Y por esta razón, pues los árabes también vieron con buenos ojos cuando Joe Biden decía que no permitiría que Irán se saliera con la suya con su programa nuclear. De tal suerte que incluso, dice Biden, frenaría hasta con la cuestión militar el programa nuclear de Irán. Vamos a escuchar estas palabras que dijo Biden. And the Iran that exists now is Iran with nuclear weapons. And if we can return to the deal and hold them tight, I think it was a gigantic mistake for the last president to get out of the deal. They're closer to a nuclear weapon now than they were before. It doesn't have anything to do with whether or not the Quds Force is going to stop or they're going to continue to be engaged in activities. We can act against them and still have a deal where they curtail their nuclear program. You, in the past, said you'll do anything, and you say it again, that you'll ensure Iran would not acquire nuclear weapons. Does that also mean, sir, that you would use force against Iran? Is that what that means? If needed? That was the last resort, yes. Como último recurso, Joe Biden acepta que usaría las armas para frenar el programa nuclear de Irán, cosa que es música para los oídos también de Arabia y no solo de Israel, que ha presionado bastante fuerte a Joe Biden para que de una vez por todas ataquen a Irán. La cosa se calienta en el Medio Oriente, pero aún así Biden hasta este momento no ha sacado un compromiso serio por parte de Arabia para que aumente su producción petrolera, para que supla el petróleo ruso y que entonces le ayude a evitar la inflación. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.